de sol. No sabría decir si era de mañana o después del mediodía, pero estaba radiante y me encontraba en una vía de tren. Estaba vacía, no pasaba nadie. A los costados había muchos árboles, mucha vegetación y estaba precioso. Pero yo estaba con mucha preocupación. Era como si estuviera huyendo de algo. Mi rostro estaba preocupado y yo estaba caminando ahí por el medio de esa vía, como si huyera de algo o si alguien estuviera persiguiéndome. Pero ahí estaba con una maleta y caminaba y caminaba y caminaba. Hacia los lados todo mudaba, pero yo no me desviaba a ningún lado. Tenía un destino, no sabía cuál era. Sabía que la noche llegaba. Debía de encontrar un lugar para reposar. Entonces sentí a lo lejos cómo se acercaban. Supuse que era algún bicho, algún lobo, pero había riesgo. La luna estaba asomando y yo necesitaba un refugio. No encontraba ningún lado. Subí un árbol, apenas podía, pero miraba desde arriba como unos perros, parecían unos lobos, unos chacales, una manada olfateaba. Parecía como que siguiera mis pasos, pero ahí estaba yo y estaba seguro. Se ve que la noche pasó, no podía dormir, tenía miedo de caerme. Y entonces, al amanecer muy temprano, cuando vi el sol, volví a caminar por esa vía. Y caminaba y caminaba y caminaba con destino no sé dónde. Y desperté. Ese fue mi primer sueño. 9 meses después, la continuación de este sueño era como que perseguía de nuevo en esa misma vía. Yo quería llegar a destino. Quería llegar a una casa que no sabía dónde era. Entonces vi hacia mi izquierda una señora joven que estaba esperando. Parecía un tren. Le grité desde arriba: oye, escúchame. ¿Sabes a qué hora pasa el tren? ¿Puedes decirme si aún tengo tiempo? La señora no me dijo nada. Yo continué caminando para poder bajar de esa vía hacia donde ella estaba, como que era una parada que estaba más abajo. Vi un pueblito, como montones de casitas, pero no sabía si habían más. Solo veía algunas al bajar. Más adelante se veía un puente. Podía verse otra vía. Veía a lo lejos que venía un tren y yo debía de apurarme para poder sacar un boleto, para poder prenderme, no lo sé. Pero yo sé que estaba apurado. La señora no me quiso hablar, así que continué caminando por entre medio de aquellas casas. Vi que allá había movimiento y era un señor. Intenté llegar hasta allí, pero veía el tren del otro lado, a mis espaldas, que se arrimaba. Desistí de pasar por allí. Habían unos perros que me extrañaron y querían atacarme, pero por suerte estaban atados con unas grandes cadenas. Volví a pasar por esos perros porque el señor ya me quedaba lejos y me podría atrasar. Mi tren estaba allí. Yo sabía que tenía que subir en ese tren, pero ese tren acababa de entrar en ese pueblito, esa ciudad, y no veía más nadie. Debía encontrar dónde había una estación. Continué caminando. Estaban todos reunidos como en una de esas partes donde el tren pasaba, y ahí había festividad. Cuando llegué ahí, el tren ya estaba en la estación que nunca vi, pero allá estaba siendo cargado, estaba teniendo su actividad para poder salir de regreso y entrar a la vía donde yo sí venía caminando. La gente se divertía, conversaba, mucha gente a los laterales de esa vía, y yo sabía que tenía que subir. Una mujer estaba pronta para subirse a ese tren sin pagar el boleto. Era como una pistolera que realmente necesitaba también subir ahí a ese mismo tren,
pero ella no tenía boletos y yo no tenía tampoco. Entonces me dije a mí mismo, debo subir a ese tren, pero de la manera antigua, de la manera que no se enteren de que voy a bordo, y debía esperar la ocasión correcta. Vi cómo el tren se aproximaba por entre medio de esa gente y ahí supe que estaba mi momento. Pero aquella mujer, por otro lado de la vía, había estado esperando su oportunidad. Aquella mujer intentó subir en aquel tren, pendiéndose de una cuerda para poder atravesar las puertas y prenderse quizás de ese vagón que la llevaría sin pagar. Un poquito más allá, como una persona intentaba subir, abordar ese tren, subirse en un vagón y cómo caía y el tren le cruzaba por encima. Y aquello me impactaba. Y la gente como que conmemoraba alguna hazaña. Lo que sentía en el espíritu era que todos aplaudían y todos festejaban a sus hijos porque buscaban un nuevo futuro, un nuevo horizonte. Y ese tren era la oportunidad de sacarlos de allí. Entonces quise meterme entre medio de esa gente para averiguar si aún tenía tiempo, qué pasaba, por qué todo eso. Y ellos solo festejaban. Cuando el tren llegaba al final, vi 2 vagones llenos de gente, como una zorra, y ahí estaban los hijos de esa gente, gente que se aventuraba, arriesgando su vida, todos amontonados en ese vagón sin techo, pero felices de poder estar ahí. Le pregunto a uno que estaba allí festejando muy eufórico, ya que yo no pude subir por temor a que me pasara lo que le acababa de pasar a otro. Y le pregunté qué pasaba, cuándo volvía el otro tren, si aún podía quedarme en algún lugar, si podía ayudarme, porque necesitaba esperar el próximo tren. Y ellos no me oían. Seguían caminando rumbo a sus casas, que no sabía dónde quedaban, pero todos estaban ahí, caminando por esa vía. Cuando el tren ya se perdía, puedes quedarte donde quieras, pero yo no quería quedarme donde quiera. Yo quería un lugar seguro y vi a un gran pozo, a un gran hoyo donde terminaba, parecía el borde de la ciudad. Había alguien que decía, yo no tengo talento. El hombre que me respondía, que fue el único que me respondió, me dijo, yo no tengo talento para nada, no me animo a ir, no me animo a abordar el tren, no sé, me quedo acá. Algún día descubriré mi talento. Y se tiró al vacío de aquel pozo que parecía un gran abismo, pero tenía vegetación y allá abajo como un gran cañón, un valle, y se tiró al vacío. Y todo el mundo se abalanzó al borde a mirar cómo el hombre caía, y aparecía en su rostro como sorprendido de que había una muerte. Pero de pronto alguien al otro lado dijo que no tenía talento, y lo veo surfando, está esquiando las montañas. Y de hecho miraba y aquel hombre se deslizaba sobre las montañas como si supiera lo que hacía, como si estuviera acostumbrado. No tenía talento, decía, pero su talento era bajar aquellas montañas, aquellas piedras y deslizarse sobre ellas como si de una carrera se tratara. Y ahí estaba, y se perdió. Y alguien dijo por otro lado, vamos a ver, vamos a bajar. Y todos empezaron a bajar. Y yo también, yo necesitaba respuestas, necesitaba saber qué pasaba, necesitaba llegar a casa. Y esa vía, ese destino, ese tren era lo que quería. Pero desperté sin saber a dónde iba. Y ahora espero continuar ese sueño, que no sé en qué momento será.